Hola clase y bienvenidos a nuestra primera clase online de manufactura asistida por computadora. Vamos a empezar con el subtema de definición y características del diseño mecánico. Todavía no vamos a adentrarnos como tal en diseño mecánico, sino que vamos a ver ciertas particularidades de ciertos elementos a nivel atómico y cómo es que estos repercuten en su funcionamiento. Así que bueno, empecemos. Primero, ¿qué es manufactura? Manufactura viene del latín manus y factus, que significa realizar, es decir, realizar con las manos. Actualmente el tema de manufactura va mucho más allá de eso, pero esa es su definición etimológica. Así que empecemos. La manufactura ha sido una gran relevancia a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ha defendido grandes imperios que se alzaron y cayeron. Un ejemplo muy claro es los romanos, uno de los primeros grandes imperios en hacerse con la metalurgia y poder avanzar y ser uno de los grandes imperios de la historia. Pero no nos vayamos tan lejos. Pensemos, por ejemplo, en la guerra civil entre Estados Unidos del norte y el sur, cómo es que el norte pudo imponerse sobre el sur en buena medida gracias a su gran producción industrial del norte. Ahora, avanzamos a un tema central, la llamada Revolución Industrial por allá de Londres de finales del siglo XVIII. El poder del vapor, toda la Revolución Industrial viene del poder del vapor. El poder del vapor ya se había descubierto hace mucho tiempo, pero esta es la primera vez en la que a gran escala se empezaron a implementar máquinas para producir bienes de alto costo, bueno, en ese momento, para bienes de masa. Y eso fue muy relevante porque permitió mejorar la calidad de vida de las personas, que las personas pudieran acceder a otro tipo de bienes, fueran baratos y también enriquecer a las personas. Ha traído muchas consecuencias medioambientalistas, pero ese es otro tema. Ahora, vamos a entrar como de lleno en las materias. Procesos de manufactura. ¿Qué tipos de procesos de manufactura vamos a estar revisando? Lo principalmente se dividen en dos. Operaciones de procesamiento. Estas a su vez se dividen, por ejemplo, en procesos de formado. Los procesos de formados, a que a pesar de que aquí solo les menciono uno, hay muchos más. Por ejemplo, está la fundición y que luego esa fundición ustedes generen el molde. Nosotros, a partir de las operaciones de procesamiento, queremos crear una pieza que tenga ciertas propiedades. Podemos hacerlo de muchas formas. Fundirla, ponerla en un molde y ahí sale la pieza. También podemos extruirla o también podemos usar otro este tipo de técnicas como hacerla a partir de polvos y supercompactarla. Ahora, el que vamos a ver y nos vamos a enfocar principalmente en este curso va a ser remoción de materiales. Porque vamos a usar CNC, una fresadora, bueno, una fresadora CNC y un torno. Ahora, nosotros también tenemos procesos de mejora de propiedades. En este caso se lo subrayé porque, miren, el que nos vamos a enfocar en esta clase va a ser remoción de materiales y roscados. Y también vamos a ver muy superficialmente los tratamientos térmicos. El más clásico de todos es templado. Es barato y es súper rápido de hacer y produce muy buenos, resultados suficientemente buenos. Así que lo vamos a ver un poco de manera superficial. Lo otro que tenemos son operaciones de procesamiento de superficies. Eso básicamente es para sistemas ya que están prácticamente terminados, de acabado, de limpiarlos y demás. Ahora, más allá de las operaciones de procesamiento, tenemos las operaciones de ensamble. Es decir, procesos de manufactura que no van a crear una pieza como tal, sino que van a unir dos piezas para crear una nueva. Uno de ellos es los procesos de unión permanente. Es decir, aquí les pongo soldadura autógena, aunque también tenemos la soldadura blanda o soldadura fuerte. No nos vamos a no lo vamos a revisar demasiado. Finalmente, el otro que les comenté que vamos a revisar va a ser el ensamble mecánico, a través de roscados y aquí tampoco se menciona, pero es a través de transmisores de potencia que en este caso van a ser engranes. Procesos de manufactura, remoción de materiales. Les había comentado que son los que vamos a enfocarnos, así que vamos a empezar por su definición. La remoción de materiales en esta clase de sistemas lo que hace es que nosotros vamos a estar rayando el material, solo que lo vamos a hacer muy rápido y muy constante. Para ello vamos a ayudarnos de herramientas. El primero que les muestro, déjenme ver, aquí está. El torneado. Ok. Torno, esa es una definición. El que gira es la pieza. Y nuestro pieza que va a rayar, que en este caso es un buril,
se mantiene estática. Eso es muy común para piezas de carácter cilíndrico o que tienen diferentes tipos de diámetro. El buril es un elemento que es muy duro y que usualmente se afila con algo llamado que llamamos piedra esmeril. Otro otra herramienta que tenemos es el taladro. Me imagino que muchos lo conocerán. Básicamente el taladro, a partir de su presión y su diseño, le permite ir sacando material a través de su broca. Y finalmente el otro, el fresado. La diferencia entre un fresado, una fresadora y un torno es que en la fresa el que gira es la herramienta. La pieza también puede moverse ligeramente, pero el que hace principalmente el trabajo es la fresa. Muy bien. Y en este es el que más nos vamos a enfocar justamente por el CNC. Un spoiler de las clases posteriores. Y ahora, hablemos de las propiedades de los materiales. Les comenté que ahorita vamos a enfocarnos en las propiedades de los materiales y cómo es que a nivel atómico influyen directamente en sus propiedades. Si recuerdan en sus clases de química, hay muchos tipos de elementos, pero se los resumo. Básicamente hay dos: metales, no metales. Los metales conducen electricidad, los no metales no conducen electricidad o calor. Voy a estar regresando a esta diapositiva. Propiedades de los materiales. Nosotros, en el momento de crear relaciones o crear elementos, vamos a tener dos tipos de enlaces: enlaces primarios y enlaces secundarios. Los enlaces primarios se hacen a nivel atómico y los enlaces secundarios se hacen a nivel molecular. No vamos a adentrarnos en enlaces moleculares, básicamente porque son más débiles, pero también tienen ciertas propiedades. Primero, dejen regreso. Recuerden, todos los elementos de la tabla periódica quieren parecerse a los gases nobles, a estos, porque tienen última capa llena, que tienen 8 elementos en su última capa, excepto el helio, que además tiene 2. Pero bueno, fuera de eso todos tienen 8. Entonces, por ejemplo, el flúor tiene 7, el litio tiene 1. Entonces, al litio le es fácil perder un electrón y quedarse así como porque le sobra. Para él le sobra un elemento mientras que al flúor le faltan. Entonces lo que van a atender, esto es algo que se recordarán, tiene que ver con algo llamado electronegatividad. Unos elementos son propensos a ganar electrones y otros a perder. Entonces van a quedar eléctricamente cargados y eléctricamente cargados positivos o eléctricamente cargados negativos. Ok, eso es la unión iónica. También tenemos los electrones compartidos, que, se los comento, junto con los electrones compartidos en la nube de electrones, son los que más vamos a ver. Electrones compartidos, hay muchos tipos. Por ejemplo, están los covalentes, que es el agua, pero vemos un ejemplo clásico: el cloruro de sodio. El cloruro tiene 7 y el sodio tiene 1. Sin embargo, en lugar de perderlos, de donarlos o ganarlos, lo que hacen es que los comparten. Así que yo te presto mi último electrón y el otro te presta los últimos 7. Así los últimos, si tienen en su última capa ambos 8. Ese es, por ejemplo, el agua con enlaces covalentes o el que les mostré ahorita del cloruro de sodio o sal de mesa. Finalmente, el otro tipo de enlaces primarios son las nubes de electrones. Eso es especialmente común para los elementos que ven aquí, que están en medio, llamadas elementos de transición. Eso es porque, si recordarán, estos elementos usualmente nada más tienen uno o dos electrones en su última capa. Entonces no, pero no son tan propensos a ganar ni a perder. Bueno, sí son un poco propensos a perder, pero pueden unirse entre ellos mismos y generar una especie de nube de electrones, de tal forma que los electrones están ahí y no les pertenece a nadie, pero les pertenece a todos, pero a la vez no les pertenece a nadie. Esa es la razón por la que usualmente esos elementos son buenos conductores, muy buenos conductores de electricidad. Ujú. Digamos. Ahora que nosotros finalmente comprendemos que dependiendo del tipo de elementos que nosotros tenemos, va a tener ciertas propiedades, es hora de hablar de cómo se enlazan. Primero, estos elementos, imaginen que no vean a estos elementos como elementos planetarios, véanlos como objetos que tienen masa, como una esfera. Es a nivel de esta esfera tiene cierta masa y van a compactarse o van a unirse con ciertas estructuras. ¿Cómo van a ser estas estructuras? Principalmente van a ser tres. Empezando de izquierda a derecha, arriba abajo, tenemos esta que le llamamos centrada en body, BCC. Esta que es centrada en caras, FSS. Y esta que es de un tipo hexagonal, HCC.
Creo que es un poco complicado visualizarlo así, así que permítanme, he preparado algo. Mm, ujú, ok. Ah, muy bien. Empecemos con el primero. BSC. Muy bien, tenemos una estructura cúbica y dijimos que BSC es centrado en body. Es decir, tenemos un átomo de masa que está en el cuerpo, en el centro de ese cubo. A diferencia de, por ejemplo, el de FSC, que si notan, no hay ninguno dentro del cuerpo, pero sí tiene varios en las caras. Esto es importante porque dependiendo del tipo de configuración que tenga, si notan, pueden ver que uno tiene más átomos que otro. Esto nos va a generar algo llamado, bueno, nos va a generar sistemas de densidad, donde uno va a ser, dependiendo de la configuración que tenga, va a ser más ligero y, bueno, también los diferentes tipos de elementos tienen diferentes formas de acoplarse a sí mismos. Y finalmente tenemos este, HSC, que como pueden ver es como una especie de combinación de los dos, porque por ejemplo tiene este, que está centrado en, que tiene una cara, pero no tiene uno central, pero tiene estos tres que a nivel matemático funcionarían como uno central, pero está centrado en las caras. Así que podemos decir que es una especie de combinación de los dos, donde están combinados unos con el otro. Y bueno, esa es básicamente la forma. Vamos a adentrarnos un poco más en detalle posteriormente, pero a grandes rasgos, esas son las formas de cómo se realizan las estructuras cristalinas. Ok, hay diferentes tipos de estructuras cristalinas y estructuras no cristalinas. Ahorita vamos a enfocarnos en las cristalinas. Y como adelanto de la siguiente clase, vamos a tener diferentes, vamos a ver algo llamado vacancia. Vamos a regresar a ver nuestros elementos. Muy bien, nosotros tenemos estos elementos, pero imaginen que, por ejemplo, falta un átomo ahí que debería estar ahí, pero no está. Eso es una imperfección que ocurre, es muy común que ocurra, y para eso, usualmente los tratamientos térmicos usualmente nos permiten solucionar esto. También hay otro tipo de tratamientos como doblarlo. Bueno, me estoy desviando. Bueno,